y el tema que vamos a compartir con la ayuda de Dios esta mañana es la eternidad del cielo y del infierno. La eternidad del cielo y del infierno. Hemos dicho que escatología es la ciencia que estudia los tiempos futuros, los tiempos proféticos. Como pastor tengo el deber con la iglesia en este lugar de que por lo menos una vez en el año tenga usted y sea expuesto a la palabra de Dios de un tema tan importante y tan relevante como es la eternidad de su alma. Eso es muy importante. Somos seres que por un tiempo estamos aquí en la tierra, pero que posteriormente vamos a partir. Y hemos visto que la vida no está segura. Cualquier momento y en cualquier instante podemos partir de esta tierra. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. El ponerse detrás de un púlpito y atender dos temas tan importantes como es el cielo y el infierno, a veces no es muy cómodo para un pastor. Sin embargo, aunque incomode el que nos recuerden que dónde vamos a pasar la eternidad, es importante hablar de estos temas de la palabra de Dios. La palabra infierno, vamos a abordar primero el tema del infierno, la eternidad del infierno. La palabra infierno se utiliza en miles de conversaciones en nuestra sociedad, en diferentes maneras. Algunas personas maldicen a otros y otros han creado sus infiernos aquí en la tierra. Y dicen, tengo un infierno con la esposa que vivo, o tengo un infierno con el esposo que vivo, o la esposa, o los hijos, o el trabajo, o el negocio. El infierno es una palabra que regularmente el hombre la utiliza para referirse a algo desagradable que no le gusta. Sin embargo, dentro de la iglesia y de la palabra de Dios, el tema del infierno es un tema impopular, no le gusta a la gente escuchar. Pero Dios en esta hora quiere hablarnos a nosotros acerca de este tema tan importante, ya que es de gran relevancia para nuestra eternidad. Y si alguien tiene autoridad para hablar del tema, es Jesucristo, y habló mucho al respecto. En Mateo 10:28, le pido que me acompañe a buscar esta cita. Los evangelios, el Antiguo Testamento, constantemente nos hablaron de este tema tan importante que debemos de atender nosotros. Y dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿De quién está hablando aquí? De Dios. A veces tenemos temor y respeto por ciertas personas o ciertas cosas. Hace un tiempo hacía esta ilustración. El miedo es un sentido que se nos ha infundido en nosotros para prevenirnos de ciertas cosas. El miedo es algo que está depositado en nosotros para alertarnos, para prevenirnos de un peligro. Por ejemplo, si un niño está jugando cerca de cables de electricidad, ¿qué le decimos al niño? No te acerques a los cables de luz porque te puedes, ¿qué? Electrocutar. Ese miedo le ayuda a él para que se detenga y no vaya a morir. Un niño está jugando y de repente quiere salir a jugar a la calle, ¿y qué le dice el padre o la madre? No salgas corriendo porque puede venir un automóvil y te puede atropellar. ¿Qué siente el niño cuando le dice eso? Siente miedo. Pero ese miedo es positivo porque le ayuda al niño a tener cuidado y no exponerse a un peligro. En este sentido, también Dios nos habla a nosotros de que tengamos cuidado y que revisemos el tema de nuestra eternidad. Escuchamos como sociedad, cuando alguien fallece, ya descansa, está con Dios, está en mejor vida, anda en las nubes, su alma anda volando. Todo eso son filosofías y pensamientos de los hombres. La Biblia establece que el hombre pasará la eternidad solamente en dos lugares, en el cielo o en el infierno. Y es aquí y es ahora donde nosotros vamos a definir dónde vamos a pasar la eternidad. Es hoy y en este momento en el cual nosotros debemos de ser conscientes dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Porque el tema de la eternidad, iglesia, es un tema personal.
No estará contigo tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres. Tú estarás delante de Dios. Y es importante que te prepares para ese momento. No teman a los que matan el cuerpo. Más bien tengamos temor, respeto y atendamos el mensaje que Dios nos da y que nos previene para saber dónde estará nuestra vida cuando pase de esta tierra. Es muy cómodo vivir la vida, el tiempo que Dios nos da, pero tenemos frente a nosotros una cita que no podemos evitar, y es encontrarnos con nuestro Creador. Mateo 25:41. Jesús habló mucho al respecto. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para ¿quién? El diablo y sus ángeles. Jesús está hablando. Es decir, el infierno es un lugar que no es un lugar para el cristiano o para ningún ser humano. Sin embargo, es un lugar destinado para aquellos que han decidido rechazar en su corazón el mensaje de Jesucristo. Esto es tremendo. Dios estableció que a través del mensaje del evangelio, las personas que escuchen el mensaje decidirán dónde pasarán su eternidad. No es un lugar agradable, ni tampoco fue preparado para nosotros. Pero qué importante es que nosotros le demos lugar a lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Vamos a ir a Mateo 5:22 para ir cerrando la introducción. Evangelio de Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno. Y aquí Jesús nos habla acerca de nuestra conducta y cuál es el final o el resultado de nuestra vida y de nuestro actuar en esta tierra. Dicho lo anterior, vamos a ir a abordar este tema tan importante. Y voy a pedirle que vaya buscando Romanos capítulo 6, versículo 23. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Hay 4 palabras que definen el infierno. Una de ellas es el Seol o el Sheol, que en el Antiguo Testamento se traduce y significa que es un estado invisible, un inframundo tenebroso, donde habrá tristeza y destrucción. Y son usadas para hablar del lugar donde pasará tu alma en la eternidad. Los seres humanos somos tripartitas. Somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. Cuando una persona fallece, el cuerpo es depositado en un féretro, que luego será depositado a su vez en un cementerio, y el cuerpo va a ser desintegrado. Tenemos un espíritu, que es el aliento de vida que tenemos los seres humanos. Al morir, ese espíritu va hacia el Creador, nuestro Dios. Y tenemos un alma, que es el centro de nuestro ser. Y esa alma es tu esencia y es la que determinará dónde pasará la eternidad. Las almas no se desintegran, no se hacen polvo. Viven, son conscientes y saben lo que les está pasando. Y el alma de cada uno de nosotros y de todos los que han vivido, un día tendrán que pasar la eternidad o en el cielo o en el infierno. No andamos en los aires, no andamos deambulando. ¿Estaremos con el Creador o estaremos separados con el Creador? Del Creador, perdón. La segunda palabra que la Biblia describe como infierno es el Hades. Es una palabra griega y hace referencia a un lugar de sufrimiento. La tercera, la palabra es Tartarus, que la encontramos en 2 de Pedro 2:4. Y ahorita la vamos a ver. Y esta palabra Tartarus es usada para hacer referencia a un lugar de prisión, a un calabozo donde hay una oscuridad intensa. Y la cuarta palabra que hace referencia al infierno es el Gena, una palabra que utilizó Jesús en el Nuevo Testamento para hacer referencia al infierno.
El Gena es una palabra que hace referencia a un lugar de escombros y de mal olor. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida. Dios nos dio libre albedrío. ¿Nos dio qué? ¿Qué es el libre albedrío? Es la decisión. Dios nos dio a cada uno la decisión o de decidir libremente qué quieres hacer con tu vida. Él nos pone frente a nosotros lo que tú quieras hacer. Pero todo lo que tú quieras hacer no va a ser un bien para tu vida. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios: todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Entonces tenemos la libertad de hacer lo que querramos con nuestra vida, pero las consecuencias de nuestros actos tendrán que ser entregados a Dios. ¿Yo puedo tomar alcohol? Sí. ¿Puedo fumar? También. ¿Puedo beber pornografía? Claro que lo puedo hacer. La pregunta es: ¿me edifica? ¿Me ayuda? ¿Me conviene? La respuesta es no. ¿Qué aplico ahí? Dominio propio. Y sé que eso me va a traer consecuencias. Por lo tanto, el mundo, si quiere hacerlo, adelante. Pero yo, como hijo de Dios, sé que no alimenta mi alma. Dice entonces la Biblia que el resultado, la paga de tus actos es muerte, separación, separado de Dios. Y aquí no existe tal cosa, es de que yo tengo otro concepto de Dios, pastor. Yo creo que Dios es amoroso, es un Dios que me ama y que me va a perdonar por siempre. Ese es tu pensamiento. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo del evangelio de Dios es ¿qué? Vida eterna, una vida con Dios. Recibir el evangelio, aceptar a Cristo en mi corazón, Dios me permite a mí tener una eternidad con mi Creador, y eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana con la ayuda del Señor. Segunda de Pedro 2:4. Vayamos a la Biblia. Dice el apóstol Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y aquí encontramos que también fuera de nosotros los seres humanos hay seres espirituales como los ángeles. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, allí es Tartarus, un lugar oscuro, una densa oscuridad. Dice el versículo: a prisiones de ¿qué? De oscuridad, para ser reservados al juicio. Y esto es muy importante, hermanos. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando que si Dios no tuvo compasión de los seres espirituales como los ángeles, mucho menos los tendrá con nosotros. Esto es muy serio. Esto no es un juego. Como pastor tengo la carga con la iglesia, y mi anhelo y mi deseo es que todos entiendan esto por el bien de ustedes. Porque el día que usted parta de esta tierra, tendrá que enfrentar al Creador. Y solamente estará con usted su alma, nadie más. La Biblia dice en el libro de los Hebreos: está establecido que el hombre muera una sola vez, y después ¿qué? ¿El juicio de qué? El juicio de lo que hicimos en esta tierra. Y lo primero que Dios va a preguntarnos a nosotros es: ¿qué hiciste con la palabra que escuchaste, con el evangelio? ¿Qué hiciste con la familia que te di? Dios no te va a preguntar a qué te dedicabas, ni cuál era tu negocio, ni qué tan importante fuiste en esta tierra. Dios te va a preguntar qué hiciste con todo lo que escuchaste y con la familia, con los hijos, con la esposa que te di. Me da mucho gusto cuando lo veo en la casa de Dios, cuando se esfuerza y viene a la iglesia, porque es un lugar donde le damos atención a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Y debemos de ser conscientes de esto. Dice el texto: sino que arrojándolos al infierno, a un lugar de profunda oscuridad. Y ese lugar está reservado, y será un lugar donde la gente vivirá momentos difíciles. Mateo 13:42. Evangelio de Mateo,
capítulo 13, versículo 42. Vamos a leer desde el versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Respondiendo él les dijo, el 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí Jesús nos habla de una parábola acerca del enemigo que siembra la cizaña o una cizaña dentro de un grupo de personas. Y dice que el campo es el mundo. Y esto se referencia que en el mundo y aún también en la iglesia hay personas que estamos aquí sentados, pero no todos somos cristianos. Pero estamos aquí escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Las espigas son exactamente las mismas. Usted ve una espiga de trigo y ve una espiga de cizaña y es la misma. ¿Cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es que la cizaña no tiene fruto, no tiene grano. Solamente es la pura espiga y está vacía. Y esa es la diferencia entre un cristiano y el que no lo es. El Hijo de Dios, el cristiano, da frutos. Su vida evidencia que es cristiano, que es cristiana. Su vida da testimonio de que Cristo está en su corazón. Y dice el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, ¿a cuántos? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Jesús advirtió y dijo que es inevitable que en el mundo tengamos tropiezos. Es inevitable que en la vida tengamos dificultades, tropiezos y adversidades. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y esto es profundo. Tu hijo puede caer en el tropiezo de tomar, de fumar o de meterse en cosas ilícitas. Pero si tú eres el padre, el que está propiciando que tu hijo, si tú estás insinuando, propiciando que tu hijo tome, fume, ay de ti. Ay de ti. Mejor te hubiera no haber nacido. Porque hay un juicio severo para aquellos padres, para aquellos familiares que son los que inducen a otros a hacer cosas que no le agradan a Dios. No puedes evitar que tu hijo haga cosas malas. Nadie puede evitar eso. Pero que no seas tú el que le traiga la botella, el que le traiga el cigarro, el que le diga vamos al antro o vamos a tal lugar. No. Porque entonces ese hijo va a aprender a vivir una doble vida y sin temor a Dios. Dice el texto entonces, 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, es decir, todos son todos. Y Dios quiera que ninguno que estamos aquí estén en ese día, en ese lugar. Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque en el infierno existen los sentidos. Sentirás el dolor, verás lo que te está pasando, oirás a aquellos también que se están quejando y sufriendo. En el infierno la gente tiene conciencia de lo que están viviendo y lo vivirán por siempre. Qué importante es en esta mañana que podamos nosotros entenderlo. Lucas capítulo 16. Evangelio de Lucas. Versículo 19. Es una historia que hemos leído continuamente cuando abordamos esta serie. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto no es una parábola, es una historia. Significa que fue real.
Un hombre rico que pensó que la vida era para disfrutarla. Hay gente que piensa que la vida es una y tenemos que disfrutarla porque se acaba y no regresa. Es un pensamiento y una filosofía muy mundana. Y este hombre lo entendía así. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dos contrastes. Un hombre que tenía todo materialmente y otro muy limitado, hasta con problemas de salud. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice el 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí encontramos una enseñanza. No importa cuánto tengas o cuánto seamos en esta tierra, morimos todos. Los ricos, los pobres, los letrados, los ignorantes, todos partiremos de esta tierra. Y dice la Biblia que el mendigo Lázaro dice que fue al seno de Abraham, que aquí representa el paraíso, un lugar donde está cerca del Creador. El 23, y en el Hades, aquí habla del infierno, alzó sus ojos, y en el Hades alzó sus ojos estando, ¿en qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Habla del rico. Primero dice el versículo 22, para concluir, porque al final dice, y murió también el rico y fue sepultado. Ahí está. ¿Qué significa esto, pastor? Que en el momento que usted muere, en el segundo que usted muere, es como cuando usted cierra sus ojos y los abre. Usted va a despertar en un lugar. Su cuerpo, su alma no está en la caja. Usted cerrará los ojos y los abrirá y estará en un solo lugar. Delante de Dios, con Dios o separado de Dios. Y dice aquí el texto, y murió también el rico y fue sepultado. Y en ese mismo instante, segundo, en el Hades alzó sus ojos. Tenía el sentido de la vista. Veía. No es un sueño, no es un pensamiento, es una realidad. Estando en tormentos, habla del sentido que sentimos, sentía. Y vio de lejos a Abraham. ¿Qué significa él? Eso, que en el infierno la gente va a reconocer y va a saber quién está en ese lugar. Habrá reconocimiento. Y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Reconoció a Abraham. Nunca vivió con él, pero sabía quién era Abraham. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Significa que la gente tendrá sed, que nunca se va a acabar, porque estoy atormentado en esta llama y será por siempre. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú qué. Es decir, en el infierno la gente ahí será atormentada. No será un picnic, no será un domingo en el campo de fútbol, no será un domingo de esparcimiento, será un domingo de tormento, de sufrimiento. Y dice la Biblia en el 26, además de todo esto, y esto es la realidad de la eternidad, una gran cima está puesta entre nosotros. ¿Me ayuda a leer? Es decir, no existe tal cosa del purgatorio. Yo te saco y te meto acá con oraciones. No, el que está allá se quedará allá por siempre, y el que está acá con Dios estaremos por siempre con el Señor. Allá no existe tal cosa de que tú puedes cambiar. Todo se arregla aquí, en la tierra, con Cristo. Aquí es donde ponemos nuestra vida y decidimos por nosotros. Por eso es la importancia de este tema, de que Dios nos quiere persuadir y nos alerta para que cuidemos lo que hay en nosotros. Dice la Biblia entonces: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿me ayuda a leer?
No pueden ni de allá pasar para acá. ¿Quién dice esto? La Biblia. Esto no lo habla ningún filósofo. Esto lo dice Dios. Por eso es tan importante que esta mañana entendamos esto y reflexionemos. ¿Será cierto que el pastor tiene razón? ¿Será cierto que esto que estoy escuchando realmente, o me están dando, como dicen los jóvenes, un rollo? No, esto no es un rollo, esto es la palabra de Dios. No pueden estar de allá para acá ni de aquí para allá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 ¿qué? ¿Qué pasó en el infierno? Se acordó el rico que en su casa tenía ¿qué? Familia. Y mire, hermanos, hay mucha gente que ya no está aquí, que pasó de esta vida, y saben que en este lugar, en la tierra, hay familia, y desearían que la familia venga a los pies de Cristo. Pero dice la palabra de Dios: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Deseó que la familia no estuviera ahí. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. ¿Qué significa eso? Escuchen los mensajes que se predican en la iglesia Shaddai. Es más que suficiente. Escuchemos la palabra. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. He visto casos de gente que ha muerto literalmente, y por alguna razón Dios les vuelve a dar un tiempo más de vida. Y la gente que pasó por esas experiencias vienen y nos hablan: fíjate que debes de cuidar tu vida. Y nos hablan de reflexionar nuestra vida, pero regularmente no entendemos. Seguimos viviendo igual. Y es posible que después de esta predicación regresemos a vivir igual. Sin embargo, hemos sido expuestos a la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a reflexionar y recibir el mensaje que Dios quiere en esta hora con nosotros. Concluimos en Mateo 7:14. Leo el 13: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, ¿y cuántos? Y pocos son los que la hallan. Esperamos en Dios que de esos pocos estemos nosotros.